Record. Listen, no se escucha, su micrófono debe estar apagado, Listen Carol. Perdón, gracias. Sí, recién me doy cuenta. Mil disculpas. Entonces, yo solita me estaba hablando. Voy a volver a empezar, perdón. Mm, Espérame un momentito. Entonces, como les decía, hoy día vamos a ver la segunda parte de la clase de los verbos y lo que les decía es que vamos a ver estos contenidos para seguir comprendiendo la variedad y el comportamiento que tienen estos, ¿no? Entonces, los primeros que vamos a ver son justamente los verbos defectivos, que son los que tienen una conjugación incompleta, ¿no? Estos solo se conjugan con personas con desinencia y, por ejemplo, tenemos abolir, garantir, aterir y en el ejemplo, por ejemplo, decimos abolimos, garantimos. Los verbos pueden ser usados solo en tercera persona, ¿no? Yo abolo no existe, el tú aboles tampoco, yo garantizar en todo caso podría ser, pero no decimos, o sea, la conjugación realmente no existe, ¿no? Entonces, estos verbos defectivos solo son usados en tercera persona, ¿no? Atañer, concernir, acontecer, incumbir. Y funciona más como un sujeto sin persona en realidad, ¿no? Balbucir también es uno de estos verbos defectivos que no usa estas formas con Z y C, justamente en la conjugación, simplemente se reemplaza por balbucear, ¿no? Y es importante identificarlos para su uso correcto en el español. Estos sí son los que generalmente causan conflicto. Obviamente son, si se dan cuenta, son verbos que no son de uso muy común, muy regular. Balbucir solo lo usamos justamente cuando estamos hablando o refiriéndonos a bebés, a niños muy chiquitos que todavía no pronuncian. Entonces, por lo mismo, no es un verbo que constantemente los niños se den cuenta fácilmente de que hay que usarlo o cómo se va a usar, ¿no? Entonces, pueden entender en algún momento que ese lenguaje ininteligible de un bebé, de un niñito pequeño, se llama balbucear, ¿no? Pero la conjugación generalmente a un niño pequeño, a un niño en primaria, les va a costar. Entonces, hay que básicamente guiarles justamente que es este tipo de verbo, ¿no? La otra clasificación es la sintáctica, donde se clasifican según los complementos que seleccionan. Y aquí tenemos 5 tipos, así que pongan un poquito de atención. Vamos a ver primero los verbos transitivos. La acción del verbo transita, es decir, tiene como un movimiento, va a pasar del sujeto a un complemento, ¿no? No es un verbo que remarque algo estático. Y generalmente el que recibe esta acción es, por lo general, es un objeto directo, ¿no? Entonces, como ejemplos, se cita en el texto, tiré la pelota al jardín, ¿no? Algunos de estos verbos transitivos se pueden usar sin objeto directo,
como es el caso, por ejemplo, de comimos pollo o comimos a las 12. No estoy especificando qué comimos cuando digo comimos a las 12, ¿no? Cuando digo comimos pollo, tampoco estoy especificando qué tipo de pollo, simplemente es algo como un objeto indirecto en el segundo caso y en el primero es un objeto directo, ¿no? Otros verbos de transitivos sí o sí van a requerir un objeto directo para complementar su sentido, ¿no? Por ejemplo, relató un cuento y no simplemente se va a decir, qué sé yo, Pedro relató, pues relató qué, ¿no? Entonces, sí o sí, el verbo de relatar tiene que ir acompañado de un objeto directo. Relató una novela, relató una película, qué cosa, ¿no? Ah, He incluido también en el documento que les envié ayer, no sé si lo han revisado, uno que tiene bastantes ejercicios, estas notas pedagógicas, porque son las que a los estudiantes generalmente les sirve para reconocernos. Si ustedes, no sé exactamente cómo ustedes elaboren sus exámenes, pero en mi época era bastante sencillo, simplemente nos ponían así como, hasta donde yo recuerdo, a distinguir verbos regulares de irregulares y obviamente las clasificaciones, ¿no? También de los verbos y, perdón, las conjugaciones en realidad de los verbos que también nos pedían, ¿no? Pero me imagino que ahora es muy probable que la currícula sea un poco más compleja, ¿no? Entonces, para identificar cuál es el objeto directo, hay que sustituir por los pronombres, ¿no? Lo, la, los y las, ¿no? La arquitecta, ¿quién? La arquitecta lo diseñó, ¿no? Entonces ahí sí sabemos que es un verbo transitivo. Los científicos la descubrieron, ¿no? La sustancia puede ser. Entonces sabemos que es un verbo igual de transición y mi hermano lo escribió. Entonces sí se puede identificar con esta pequeña mnemotecnia o con esta pequeña regla, ¿no? Sí, estamos llevando el texto por si acaso, ¿no? Esto es justamente de la página, más o menos ayer hemos visto como hasta la 25 del verbo y hoy día estamos empezando desde la 28 más o menos, ¿no? Pero ayer habíamos terminado justo en esta parte y hoy día estamos retomando por si acaso. La otra clasificación dentro del grupo de la clasificación sintáctica son los verbos intransitivos. Estos no requieren un objeto directo para tener sentido, ¿no? Y la acción empieza y termina casi con el mismo, en realidad con el mismo sujeto, ¿no? El ejemplo que ayer habíamos visto es este de vivieron en París o también ocurrió un accidente, ¿no? No necesitamos especificar dónde o hacia quién exactamente el accidente, ¿no? En este caso de los, perdón, verbos intransitivos, es necesario que los estudiantes siempre entiendan que puede llevar otros complementos circunstanciales. Eso es opcional según la manera como se los está empleando, ¿no? Pero nunca un objeto directo y eso creo que es algo que voy a subrayarlo para que igual ustedes lo puedan tener claro. El avión aterrizó con suavidad. El complemento indica el modo, suavidad, lo hizo con suavidad, pero no dice que fue aterrizado, ¿no? No dice el avión se aterrizó ni nada, simplemente nos indica que lo hizo con suavidad o con brusquedad también puede ser, ¿no? Y la prueba que se aplica acá de las que hemos visto en el anterior caso falla. Entonces aquí el avión lo aterrizó, no tiene sentido. Por tanto, si no tiene sentido, entonces es muy probable que sea un verbo intransitivo, ¿no? La tercera clase de este tipo de sintácticos, perdón, son los verbos copulativos o atributivos. Y estos actúan como un simple nexo, o en este caso es la cópula, entre lo que es el sujeto y una cualidad o estado del atributo, ¿no? Acá, obviamente, los verbos que son más, los que destacan, habíamos visto ayer hacia el final, el ser, el estar, no es estar de una ubicación física, sino es del modo, el parecer, el ponerse, el quedarse, el volverse y el permanecer. Estos son los verbos justamente copulativos o atributivos, ¿no? Entonces, un ejemplo es, Juan es un excelente cirujano o la casa está limpia, ¿no? En este caso, el atributo es la pieza clave. Perdón, el atributo es excelente cirujano, ¿no? Es, nuevamente aquí está el verbo, y la casa, por ejemplo, está,
es el verbo copulativo, y el atributo es limpia. Entonces nos está describiendo algo, ¿no? Se puede sustituir el pronombre, lo invariable y género y número, ¿no? La película lo fue. Y por si acaso también en el texto que les he enviado ayer hay otros ejemplos, justamente como para que puedan complementar. No son todos los ejemplos que hay en el libro, porque el libro a veces el texto es como un poco más resumido. Simplemente que yo estaba viendo que es necesario que añadir algunos ejemplos más y que sean un poco más complejos a veces, porque a veces decir simplemente usar el verbo amar me parece que es como reducir a la mínima expresión a veces los ejemplos, pero igual ustedes me podrán decir si les parece que puede ser demasiado. El cuarto grupo de clasificación sintáctica son los verbos auxiliares. Estos justamente auxilian a otro verbo, ¿no? En una forma no personal. Están auxiliando en forma como infinitivos, como gerundios o como participios. Y forman tiempos compuestos o perífrasis verbales, ¿no? Acá voy a hacer una pequeña pausa. Perífrasis, no sé, obviamente son, yo imagino que ustedes como maestros no les dicen a sus chiquillos estas palabras, porque al menos yo nunca las recuerdo ver de niña y si me la dijeron jamás le puse atención. Pero sí, como maestros, obviamente es interesante entender un poco más eso, así que lo vamos a ver más adelante, qué es específicamente la perífrasis, ¿no? Como algo complementario para ustedes. Am, Pierden su significado original, ¿no? Entonces el verbo no es exactamente como la raíz, ¿no? Algunos ejemplos, yo no he dicho nada todavía, es un tiempo compuesto, tiene el auxiliar haber, pero está como y tiene un participio, dicho, ¿no? Entonces, ha cambiado completamente. El otro ejemplo es debes terminar la tarea antes de salir. Entonces tenemos una perífrasis verbal, luego el auxiliar que es deber y un infinitivo que es salir, ¿no? Entonces hay como una estructura mucho más compleja. Y el último ejemplo es mis amigos están esperando en la puerta, ¿no? Hay nuevamente una perífrasis verbal, donde está la parte auxiliar que es el estar y el gerundio esperando, ¿no? Entonces ahí otra vez es un armado más complejo de estos verbos auxiliares, ¿no? Y finalmente, dentro de la clasificación sintáctica están los verbos pronomiales, perdón, pronominales. Estos siempre se van a conjugar con un pronombre a tono, que puede ser el me, te, se, nos, os, y que concuerda con una persona y número con el sujeto, ¿no? El pronombre se refiere al mismo sujeto, por si acaso, esto también es, por eso son pronominales, ¿no? Am, Estos están, vamos aquí a ver unos cuantos ejemplos divididos por subtipos, entonces los verbos pronominales quizás son los más complejos dentro de estas clasificaciones. Están, por ejemplo, los inherentes o pronominales puros, donde el pronombre es obligatorio, no hay chance de negociar esto y además que forma parte del verbo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, está uno muy fácil para recordar, los niños se jactan de sus travesuras, ¿no? Entonces no existe el verbo jactar por sí solo, ¿no? No hay los niños jactarens, es una conjugación básicamente imposible, sí o sí tiene que venir con el se, con el pronombre puro, ¿no? O te atreves a saltar, no es lo mismo que atrever a alguien, ¿no? Nadie atreve a alguien, simplemente es con este pronombre, ¿no? Seguimos dentro de los verbos pronominales, por si acaso, es la segunda parte, y tenemos los reflexivos, donde el sujeto realiza y recibe la acción en el mismo sujeto, ¿no? Entonces el pronombre funciona como un objeto directo o también como un objeto indirecto, por si acaso, ¿no? Los ejemplos, yo me he visto rápidamente en la mañana, ¿no? Aquí tenemos un objeto directo que es a mí mismo, ¿no? En el caso de ella se lava las manos antes de comer, hay un objeto indirecto que es a sí misma, las manos a sí misma, ¿no? Los últimos dos grupos son los recíprocos, que es una acción, la acción es intercambiada entre miembros de un sujeto plural. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, muy sencillo es los dos hermanos se pelean constantemente, ¿no?
pelean el uno con el otro. Aquí hay un sujeto plural, pero sabemos que hay una acción entre los dos, en este caso entre los dos componentes del sujeto plural. Mis padres se escriben correos todos los días, ¿no? Es tal cual, el nombre es recíproco, ¿no? De una parte al otro, ahí está la acción. Y finalmente, dentro de los verbos pronominales tenemos los cuasi reflejos, donde el pronombre no es ni objeto directo ni objeto indirecto y va a indicar la acción que sucede en el sujeto, que también lo va a experimentar de forma no voluntaria o como un proceso interno. Esto me encanta porque realmente son los que nos ayudan a describir y justamente está el ejemplo, ¿no? Emociones o cosas que están sucediéndonos que no son tangibles, ¿no? Mi abuelo se emocionó con la sorpresa. Nuevamente, un verbo pronominal, pero este es cuasi reflejo. Se está básicamente como haciendo una introspección, ¿no? Y en caso de objetos, la puerta se abrió de golpe por el viento, casi como que le atribuimos una personalidad al objeto. Acá no es muy interesante cuando se utiliza este tipo de clasificación de verbos cuasi reflejos, ¿no? Por eso les digo, es como que hace una introspección, pero sabemos muy bien que los objetos son inanimados. Sin embargo, no decimos la puerta abrió, abrió de golpe. Siempre hay que hacer este cuasi reflejo. Se abrió de golpe por el viento, ¿no? Algo para complementar sobre esta clasificación es que para diferenciar justamente los reflexivos, recíprocos de los cuasi reflejos, se puede usar el refuerzo de asimismo o mutuamente, ¿no? Si se puede usar estos, entonces es un reflexivo o recíproco. Si el refuerzo tiene sentido, entonces es reflexivo o recíproco. Si no se puede usar a sí mismo o mutuamente, no tiene sentido. Si no lo tiene, entonces es cuasi reflejo o inherente, ¿no? Mi abuelo se emocionó a sí mismo, suena raro. Mi abuelo se emocionó nada más. Entonces, por tanto, sabemos que es cuasi reflejo, ¿no? Estos son pequeños trucos que cuando sea factible, obviamente se los voy a incluir, que les pueden enseñar o complementar también la manera como pueden dar los ejemplos. Les había dicho de la perífrasis. Como les digo, es un término que quizás está en el texto y lo pasan simplemente de largo. Si lo han averiguado por ustedes mismos, excelente. Siempre hay que ir 3 millas más adelante que el resto. Y bueno, para empezar, la perífrasis es justamente esta expresión formada por dos o más palabras, ¿no? Y juntas van a funcionar justamente como si fueran una idea o una acción. Perdonen, antes de que les pase las diapositivas, voy a corregir esto que está tapando acá. En el español se va a usar muchas veces en los verbos, ¿no? Una perífrasis verbal es justamente cuando combinamos dos verbos, a veces con una preposición o como una conjunción, y se va a expresar como una acción de manera más precisa o con un matiz especial. Algunos ejemplos, en vez de decir solo comer, decimos voy a comer. Entonces estamos conjugando, o perdón, combinando dos verbos, ¿no? Para indicar que la acción va a suceder pronto. Entonces yo no digo comer como si fuera un caníbal, sino es que estoy indicando voy a comer. ¿Cuándo? Ahorita o en un corto tiempo, ¿no? Pero estoy indicando que esto va a suceder. Esto como una analogía, si solo tienes la harina, por ejemplo, no puedes hacer el pan, ¿no? Necesitas mezclarla con agua, con levadura. Entonces, la perífrasis básicamente de dos verbos es cuando estos se unen para expresar una idea más completa, más clara, ¿no? Algunos ejemplos, voy a estudiar, donde voy a más estudiar justamente implican que es una acción de donde el estudio va a ocurrir en el futuro cercano. Está lloviendo, es la combinación de está más lloviendo y nos indican que la acción de llover está ocurriendo en este momento, ¿no? Tengo que hacer la tarea, tengo que, más la parte de hacer, y expresan precisamente una obligación, no solo la acción de hacer la tarea, ¿no? Entonces, esto es complementario, por si acaso, porque en el texto utilizan mucho, obviamente, esta palabra, y como les digo, como excelentes maestros de lenguaje que son, nunca dejen las dudas. Y en mi caso es como les digo, para mí es una palabra que no es de uso común, así que por si acaso ahí va un complemento. La siguiente clasificación es la semántica. Y aquí nuevamente tenemos un par de palabras complejas que, como les digo,
yo al menos como cuando estaba aprendiendo estas cosas, no recuerdo que me las haya dicho los profesores, pero ustedes obviamente tienen que ser los más capos, porque hoy, sobre todo con la tecnología, y les debe pasar constantemente, a mí me pasa también, nunca faltan los niños hiper preguntones, bienvenidos, pero hay que estar preparados, ¿no? Entonces, en la clasificación semántica tenemos tres tipos de clasificaciones, por si acaso, la A, B y la C, la vamos a ver en el siguiente diapositiva. La primera son los verbos télicos y atélicos. Los télicos justamente suponen una culminación o un fin, es como llegan hasta un cierto punto, ¿no? Los más comunes, llegar, descubrir, despertarse. Y los atélicos se extienden, perdón, sin que su estado resultante forme parte de su significado. Entonces, amar, a veces generalmente lo consideramos, el amor puede ser infinito, se extiende, ¿no? Obviamente muchos me dirán, el amor tiene un fin, el amar tiene un fin. El tener también se extiende, no es como que tiene un límite preciso o determinado. Y el dormir, obviamente, también es un estado que se extiende. Obviamente el dormir también tiene un final, ¿no? Y los verbos no durativos, que también es la otra clasificación, que son los instantáneos o los durativos. Los no durativos son las acciones donde no insume tiempo, hay un inicio y un fin, el inicio y el fin, perdón, coinciden, ¿no? Algunos ejemplos son reconocer, darse cuenta o morir. Y los verbos durativos justamente son los que consisten en procesos que se extienden a lo largo del tiempo, ¿no? Aprender, leer, cocinar. Y me encanta el ejemplo, ¿no? Porque realmente el aprender debería ser algo que nunca terminamos de hacer. Antes de continuar, como les decía, son tres clasificaciones por si acaso con la clasificación semántica. El C lo vamos a ver brevemente después de repasar qué significa télico. Una acción télica es cuando tiene un final definido, un objeto o una meta clara, es decir, la acción solo se va a considerar completa cuando se llega a ese final. Algunos ejemplos, escribir una carta. La acción termina cuando la carta está escrita. Ver una película, lo mismo, se termina cuando la película ya pasa a los créditos, ahí acabó. Construir una casa puede tomar mucho tiempo, pero también termina cuando ya está construida, ¿no? Entonces, casi como correr la carrera, solo la terminas cuando cruzas la meta. ¿Y qué significa télico? Es la acción cuando no tiene un final definido. Puede continuar sin que haya una meta clara o un punto de cierre. Ejemplos, bailar. Puedes bailar mucho tiempo, puedes bailar en distintas épocas, entonces no hay un final fijo. Estudiar informática, puedes estudiar sin que haya un punto exacto donde la acción termine. Y si se dan cuenta, la mayoría de académicos nunca terminamos de estudiar, ¿no? Siempre estamos aprendiendo o tenemos que estar aprendiendo. Y ustedes como maestros, pues están acá, están queriendo justo conseguir su ascenso, entonces siguen también estudiando, ¿no? Caminar por el parque, puedes caminar sin que haya un destino final, ¿no? Hay mucha gente que simplemente para aclarar ideas sale y camina y no dice, a veces algunos dicen vuelvo en 15 minutos y termina siendo 40 minutos, ¿no? Entonces es casi lo atélico es como caminar sin rumbo, puedes parar en cualquier momento, no hay una meta específica que se esté o que esté implícita en el verbo, ¿no? Y retomando nuevamente esta clasificación, está el grupo C de los semánticos, que pueden ser los verbos dinámicos o estáticos, ¿no? O no agentivos que les llaman. Agentivos o no agentivos. Los agentivos existen, es donde existe precisamente un agente que va a producir la acción. En este caso, caminar, estudiar, nacer. ¿Quién está caminando? ¿Quién está estudiando? ¿Quién está naciendo? ¿No? Es un niño que está naciendo, puede ser un anciano que está caminando, puede ser un adolescente que está estudiando. Y los no agentivos, los que son estáticos, carecen de un agente que produzca la acción. Tener, estar, ser, no necesariamente requieren precisamente a alguien que ejecute estos verbos. La siguiente clasificación es semántica de verbos por combinación de rasgos. Y como verán, las clasificaciones de verbos cada vez se vuelven más complejas. Pueden haber estados como los atélicos, los durativos, los no agentivos, el tener, ser y estar.
Pueden haber verbos de actividades, los atélicos, durativos y agentivos, correr o llorar. Los verbos de realizaciones, los télicos, que son también durativos y agentivos. Vean cómo es toda una combinación de varias cosas que acabamos de ver. Y entre ellos están construir y dibujar, y los verbos de logros, que son télicos, no durativos y agentivos, ¿no? Explotar y encontrar. Entonces, como les digo, aquí se pone más compleja porque nos está cruzando cuatro atributos que pueden tener los verbos, ¿no? Puede haber cambios en la modalidad de la acción, ¿no? En este caso estamos refiriendo a que la modalidad de acción puede alterarse según los complementos del verbo, ¿no? Un ejemplo es nadar en el río. Es una situación específica de actividad, es atélica, es durativa y agentiva. Nadar hasta la orilla es una situación de realización, es télica, es durativa y agentiva, ¿no? Y en conclusión, es un tipo de situación básicamente, es que se va a definir por el verbo y los complementos, no solo por el verbo. Entonces aquí el complemento nos está dando mucha información sobre lo que está sucediendo con este verbo. Pasamos ahora a una parte ya más compleja, que esta creo que es la que da dolores de cabeza a muchos niños, sobre todo cuando, como habíamos visto, con verbos irregulares. Son los modelos de conjugación verbal que maneja la lengua española, ¿no? Entonces, en el manual hay varios modelos de conjugación para verbos regulares que generalmente siempre son los más facilitos de aprender. Está la primera conjugación, que son los verbos terminados en ar. El modelo siempre es amar, que es el más fácil. La segunda conjugación, que son los que están terminados en er. El modelo es temer. La tercera conjugación son los verbos terminados en ir y el modelo es partir. Las formas personales, que son las indicativas, las subjuntivas, las imperativas, ¿no? Y también tenemos las formas no personales o que habíamos visto ayer, los verboides, ¿no? Que es el infinitivo, el gerundio y el participio. Perdón, estoy viendo ahí un par de preguntas o comentarios. Sí, vamos a ver las actividades del libro. Ayer en el documento les di dos actividades grandes que había y denme chance, ahorita terminamos y tenemos por lo menos como unos 30 minutos todavía, ¿no? Y ¿se acuerdan que les puse también unos ejercicios extra por si son súper corchos, lo cual me encantaría? En el modo indicativo tenemos este tipo de conjugaciones en el presente, que es el más fácil, obviamente, el amo, temo, el parto. En el pretérito perfecto compuesto, utilizamos con el auxiliar, ¿no? He amado, he temido, he partido. El pretérito imperfecto, amaba, temía, partía. Pretérito pluscuamperfecto, que también tiene una conjugación, perdón, son verbos auxiliares, había amado, había temido, había partido. El pretérito perfecto simple, amé, temí, partí, que es la conjugación más sencilla. El pretérito anterior, hube amado, hube temido, hube partido. Muy difícilmente los jóvenes van a utilizar esta conjugación. Incluso muchas personas mayores no utilizan esta conjugación, muy rara vez. En textos en novelas, obviamente se encuentra esta conjugación, sí es factible de encontrar. Los otros modos indicativos, el futuro simple, amaré, temeré, partiré. El futuro perfecto, habré amado, habré temido, habré partido. También es una conjugación cada vez con menos uso. Tenemos la condicional simple, amaría, temería, partiría. El condicional perfecto, habría amado, habría temido, habría partido. Y el modo subjuntivo es en el presente es amé, tema, parta. Y el pretérito perfecto, haya amado, haya temido, haya partido. Tenemos luego el modo subjuntivo en el modo imperativo, el pretérito imperfecto, amará o amase, temiera o temiese, partiera o partiese. Este sí, igual el pretérito imperfecto, si se dan cuenta, no es muy utilizado ya en la juventud. No sé si es porque realmente les cuesta conjugar y prefieren usar otro tiempo, pero el pretérito imperfecto como que está en desuso en nuestra lengua, en la sociedad.
El pretérito pluscuamperfecto, el hubiera o hubiese amado, hubiera o hubiese temido, el hubiera o hubiese partido. Este en particular a mí me llama mucho la atención porque los jóvenes tienden a escribir el hubiera o el hubiese sin la H, no sé por qué, porque para mí es muy claro que es, si viene del verbo haber, pues siempre va a haber un H, ¿no? En el futuro simple, amaré, temiere o partiere. Este también es como para ciertos verbos regulares, es un poco complejo. Y el futuro perfecto, que es nuevamente con el verbo auxiliar, hubiere amado, hubiere temido, hubiere partido. Nuevamente les digo, es un modo que casi yo no lo escucho en las conversaciones generalmente. Lo ubico más cuando estoy leyendo libros, ¿no? Sobre todo novelas. Dentro del modo imperativo tenemos el ama, ama tú, el vos. El voceo obviamente no se lo utiliza en muchas partes del país, sí se lo utiliza hacia la parte oriental. Amad, amen, vosotros, vosotros acá, definitivamente en Bolivia no se utiliza. Y el ustedes, pero sin embargo yo considero que siempre ha sido útil que los maestros nos enseñen esto, porque a veces tenemos contacto precisamente con gente que sí utilizan el vosotros, ¿no? Y obviamente nos puede causar un poco de gracia escucharlo porque no es algo que estamos acostumbrados, pero no sé, hay gente, muchos bolivianos salen a estudiar a España y pues a veces tienen que asumir el uso de la lengua española en España, ¿no? Otros modos imperativos, el teme, el temé, teme tú, vos, usted, temed, teman, vosotros, ustedes, ¿no? Estas listas se las voy a también ir poniendo en los textos como para que lo tengan ahí para repasar, ¿no? Y como les decía, ahora vamos a pasar a la parte de los ejercicios. Entonces, denme un momento. Por acá. Los ejercicios, las actividades de lo que habíamos visto ayer está principalmente en la página 25, por si acaso. Estas soluciones se las voy a pasar igual hoy día, antes de las preguntas. La actividad nos decía subrayar los infinitivos e identificar si funcionan como sujetos, como objeto directo o si son términos de preposición, ¿no? Además de distinguir las construcciones verboidales de infinitivos, ¿no? Entonces hay que ir analizando las oraciones en el texto, ¿no? Crear era una pasión de Dédalo, ¿no? Crear está en infinitivo y la función es el núcleo del sujeto. La siguiente oración decía, y en realidad lo hacía muy bien. Vivía en Atenas. Esto, perdón, un rato se los voy a ampliar. Ok. Vivía en Atenas y trabajaba para complacer, era el verbo, al rey, ¿no? Complacer está en infinitivo y su función es el término de la frase preposicional, está introducido como para, ¿no? Esta forma también constituye una construcción verboidal del infinitivo, ¿no? Complacer al rey, donde el rey es el objeto directo. Entonces aquí estamos identificando. Quizás si esto lo tienen impreso o lo están escribiendo en un cuaderno, yo sí recomiendo que lo pongan directamente en la oración, ¿no? O sea, que vayan marcando y de infinitivo, qué sé yo, ah, o de, ya estamos manejando en el texto como objeto directo, ¿no? La siguiente oración dice, deseaba ser el mejor. El verbo era ser, pero está en infinitivo y la función está como objeto directo. Del verbo, ¿de qué verbo? Del verbo deseaba. Esta es una construcción verboidal del infinitivo, ser el mejor, donde el mejor, en este caso acá, funciona como un predicativo de ser. Entonces ahí estamos explicando todo lo que hay en una oración tan simple, pero hay bastante complejidad. La siguiente oración dice, un día Dédalo decidió matarlo, ¿no? Matarlo también está en infinitivo, matar más el clítico lo. ¿A quién? Estamos aquí justamente identificando, lo vamos a poner igual resaltado, ¿no? Matarlo. Función, obviamente hay un objeto directo del verbo, decidió. Y esta es una construcción verboidal en infinitivo, matarlo, donde lo se refiere a talos, está ejerciendo la función o la acción hacia otra persona, que es su objeto directo. Pero aquí no nos está diciendo el nombre de talos, ¿no? Simplemente sabemos por la tradición
y la mitología griega que Dédalo mató a Talos, ¿no? Entonces decidió matarlo y ese sujeto es Talos en este caso, ¿no? Ya las últimas oraciones dice, empujarlo del tejado del templo era una buena idea. Este es el verbo, empujarlo. En infinitivo está empujar más el clítico lo, nuevamente, no estamos poniendo el nombre, simplemente estamos usando ese clítico. La función, el núcleo del sujeto, ¿no? Empujarlo es básicamente como el núcleo de esta oración. Y nuevamente es una construcción verboidal del infinitivo, ¿no? Empujarlo del tejado del templo, donde lo es el sujeto directo, perdón, el objeto directo, y del tejado del templo es simplemente el complemento circunstancial. Ya la penúltima oración dice, así lo hizo, y la última oración es, cuando lo vio, decidió huir, ¿no? Huir nuevamente está en infinitivo y su función es como objeto directo del verbo, ¿no? Decidió. Esto, como les digo y repito, lo voy a volver a poner en el documento que les voy a compartir después, las soluciones de las actividades. Perdón. Y la segunda actividad es completar con el participio del verbo indicativo entre paréntesis, ¿no? Entonces, la primera oración dice, Dédalo huyó a Creta con su hijo Ícaro. El rey Minos los recibió y el verbo que nos ponían era encantar, ¿no? Entonces, este estaba bastante sencilla, encantado. Pero encantar precisamente es un verbo regular, su participio se forma con ad, pues la terminación, y concuerda con género y número de lo, que estábamos hablando de Dédalo, ¿no? Entonces, nos está refiriendo a una sola persona y en masculino, ¿no? Así que es de encantado, ¿no? Encantada. Esto sí puede ser truculento si no sabes el género de estos personajes, ¿no? En este caso sabemos que Dédalo sí era masculino, ¿no? Pero si no sabes muy bien la mitología, obviamente puedes dudar, pero se puede revisar siempre. La siguiente oración decía, el inventor trabajó y el verbo era complacer. Entonces, el inventor trabajó complacido. Complacer es un verbo regular y su participio se forma con ido también, en este caso, ¿no? Y concuerda con el inventor. Am, si fuera la inventora, en este caso sería complacida. Entonces, esta es la terminación, cambiaría con la A. La siguiente oración es, construyó estatuas y el verbo era colmar, ¿no? Entonces, la oración completa era construyó estatuas colmadas de vida. Colmar en este caso es un verbo regular y su participio se forma cuando se añade el ado, la terminación ado. Se debe concordar obviamente con el género y con el número de estatuas. Entonces tiene que tomarse en cuenta dos atributos, ¿no? Las estatuas es en femenino, por eso dice colmadas, no colmados de vida, ¿no? No se dice los estatuos. De vida es justamente un complemento de esta construcción verboidal del participio, ¿no? Es simplemente como un poco unos atributos más que se da al tema de las estatuas. La siguiente es templos, el verbo era cubrir, entonces son templos cubiertos de secretos, ¿no? Esto lo vamos a, perdón. Templos cubiertos de secretos. La explicación es que cubrir es justamente un verbo regular y su participio es ido. Tiene que concordar nuevamente con el género y el número. En este caso es templos y está en masculino. Por tanto, está como cubiertos, ¿no? No son las templas, por eso tampoco está cubiertas, sino es tos. Y de secretos nuevamente viene a ser simplemente el complemento. Perdón, aquí también está. Barcos, el verbo era concebir y la conjugación correcta sería barcos concebidos para ganar todas las batallas, ¿no? Entonces, en este caso, concebir es nuevamente un verbo regular, su participio es el ido. ¿Quién? Barcos, entonces recordamos, tiene que concordar con el género y el número, ¿no? Entonces son masculino y en plural. Concebidos, por eso, ¿no? Si no sería concebidas, ¿no? Que puede ser, no sé, las hadas fueron concebidas, qué sé yo.
Para ganar todas las batallas es nuevamente solo el complemento. La siguiente es, también creo un laberinto, el verbo era complicado, entonces también creo complicar, perdón, también creo un laberinto complicado, edificio donde vivía el Minotauro, ¿no? Entonces, complicar es un verbo también regular. am, por tanto, su participio termina en ado, pero debe coincidir precisamente con concordar en género y en número de quién, del edificio. Aquí, cuidado, no, obviamente no hay que mezclar con con el otro objeto que es laberinto, ¿no? Entonces aquí estamos haciendo referencia al edificio, por tanto es masculino y es singular. Aunque en este caso, curiosamente, obviamente también coincidiría con laberinto, que también es masculino y singular. Y estas son las oraciones que creo que más confusión causan cuando eres niño y te dan este tipo de ejercicios. Pero bueno, por eso es complicado y no complicada, ¿no? Y finalmente el monstruo, cabeza de hombre y cuerpo de toro, y el verbo era atrapar. Entonces el minotauro es un monstruo, cabeza de hombre y cuerpo de toro, atrapado por el rey Minos, ¿no? En este caso, el verbo es atrapar, que es regular. Su participio es ado también, nuevamente, y tiene que concordar con el género y el número de quién, del monstruo. Y el monstruo está hacia el inicio, ¿no? Entonces, por eso también puede causar como un poco de confusión al principio, ¿no? Por el rey Minos es un complemento simplemente, esta parte de aquí, del final. ¿Ok? Las actividades de la página 27, la actividad nos decía comprobar si los siguientes verbos son regulares o irregulares, si conjugándolos en cada uno de los tiempos o modos de los grupos de tiempos correlativos, ¿no? Y los verbos eran estos, aquí, perdón, se los voy a poner abajo. En este caso, deducir, subir, remover, llevar, hervir, andar, describir, etcétera. Y también nos dice que hay que clasificar los verbos anteriores en regulares, irregulares, en el primer grupo que son irregulares y en el segundo grupo son irregulares y en un tercero. Entonces, para determinar si el verbo es regular o irregular, se verifica si su raíz y la base permanece constante en la conjugación y sus desinencias siguen los verbos modelos, ¿no? Amar, temer, partir. Las irregularidades se van a agrupar en tres grupos correlativos. Un verbo puede ser irregular en uno, dos o los tres grupos. Entonces, la clasificación de los verbos está acá. Los verbos regulares de la lista, perdón. Ok. Los verbos regulares de esta lista son subir, llegar, describir, enredar y esconder y abrir. En particular, abrir es un verbo regular en su conjugación. Ok. Abrir es un verbo regular en su conjugación en los grupos correlativos de tiempos, aunque su participio, y esto quizás es también para remarcarlo, abierto es irregular, ¿no? Aquí varía un poco, pero se lo considera como un verbo regular. Los verbos irregulares de la lista que están clasificados por grupo correlativo, donde pueden presentar alguna irregularidad en el primer grupo, que es presente del modo indicativo y presente del modo subjuntivo y el imperativo. En este caso, remover presenta diptongación, por ejemplo, remuevo, ¿no? Hervir también presenta esta diptongación, por ejemplo, hiervo. Morir también tiene la misma característica, por tanto, muero. Enterrar también presenta esta característica, por tanto, entierro. Impedir presenta cierre de timbre vocálico, entonces impido. Aquí es un poco ya distinto. Poder presenta el de diptongación, entonces puedo. Dormir presenta diptongación, entonces duermo. Y también puede ser un cierre de timbre vocálico, ¿no? Entonces el ejemplo es durmamos. Am, sí, son verbos que a veces cuesta cuando se es niño. Querer representa diptongación, por tanto es quiero. Podrir tiene el timbre vocálico, por tanto es pudro. Y es un verbo que a veces les cuesta incluso a los adultos estar conjugando. Nacer presenta una
adición de consonante, la ZC, entonces se torna nasco. Pertenecer presenta la adición de la consonante también, por tanto es pertenezco. Merecer tiene adición de consonante, merezco. Salir es simplemente adición de una consonante, pero en este caso ya es la G, por tanto es salgo. Contener presenta adición de la consonante G, también es contengo. Atraer también es una consonante, pero en este caso es IG, por tanto atraigo. Saber presenta el cambio de la consonante e irregularidad en la desinencia, puede ser la E o PA, por ejemplo, C o sepa, ¿no? Y los que hemos crecido viendo el Chavo, si se acuerdan, en el Chavo siempre hay el sepa, ¿no? Simplemente el Chavo lo decía. Y obviamente a veces creemos que es una mala conjugación, pero es una conjugación válida. Deducir presenta la consonante CZ, deduzco, ¿no? Producir también consonante ZC, produzco. Reducir consonante ZC, reduzco, ¿no? Las irregularidades en el grupo 2, que son pretéritos perfectos simple de modo indicativo, pretérito imperfecto de modo subjuntivo, futuro imperfecto del modo subjuntivo, ¿no? Deducir presenta un cambio radical, entonces ya no es deduc, pasa a ser dug, ¿no? Entonces ya no es, es deduje, y ahí se aumenta la J, ¿no? O dedujera. Andar va a presentar una adición de una vocal consonante, la V, entonces ya no es anduv, sino es anduve. Poder presenta el cambio radical de la U, entonces es pude. Perdón, producir presenta un cambio radical, también obviamente pasa de duc a dug, produje o produjer. Reducir presenta el cambio radical duc a dug, reduje, redujera, y atraer presenta el cambio radical por la J, atraje. Ese sí es bastante complejo a veces de entenderlo, o atrajera. Saber presenta también otro cambio radical, entonces por SUP, ¿no? Por ejemplo, supe, supiera. Y las irregularidades en el grupo 3 correlativo, que están en futuro simple del modo indicativo y condicional simple, ¿no? Salir presenta un elemento vocálico y una adición de consonante, entonces es de R, en este caso es saldré o saldría, ¿no? Contener presenta la supresión del elemento vocálico y adición de consonantes de R, por ejemplo, contendré o contendría. Querer presenta supresión del elemento vocálico y adición de consonantes Rs. Querré, querría, ¿no? Entonces, esta es una tabla resumen. Se las voy a pintar las líneas de la tabla antes de enviárselas, que nos indica, como les digo, los tipos de irregularidades y el grupo correlativo, ¿no? Entonces, deducir, cambio de consonante en la primera persona o cambio radical en la segunda, ¿no? Deduje o deducir. Subir es un verbo regular, remover es diptongación. Entonces, este es el resumen de toda la lista de verbos que estaba en el ejercicio, por si acaso, con el tipo de irregularidad, ¿no? Entonces, ahí lo pueden ver con más claridad. Y es lo que acabamos de decir. Como les decía ayer, yo les puse dos ejercicios extras, que era realmente así por si tienen más ganas. Que ustedes igual me pueden decir que si es sobrecargar o no, o si se los dejo ahí por si acaso. El primero era de identificación y clasificación. Las instrucciones era subrayar en las oraciones lo que es el núcleo verbal, que puede ser simple, compuesto o perífrasis, y clasificarlo sintácticamente, ¿no? Si es un verbo transitivo, intransitivo, copulativo, auxiliar o pronominal, indicando también qué subtipos. ¿Se acuerdan que hemos visto los pronominales y eran 5 subtipos? Sí se puede, ¿no? Sí es posible. Entonces, la primera oración nos dice, el famoso chef preparó una cena exquisita. ¿Qué tipo de clasificación? Es transitivo, el preparó. Y la justificación, la explicación es que la acción del verbo preparar recae sobre el objeto directo, que en este caso es la cena exquisita, ¿no? Se puede sustituir la, ¿sí? El famoso chef la preparó, ¿no? Entonces, si estamos hablando en el texto previo, de que hay una cena, entonces sabemos que simplemente se puede sustituir por el artículo, sabemos, pero este la obviamente nos está indicando el objeto, que sabemos que es la cena.
La segunda oración era la tormenta llegó sin previo aviso, el verbo era llegó. La clasificación es intransitivo. El verbo llegar tiene un significado completo por sí mismo y no requiere un objeto directo, ¿no? Entonces, sin previo aviso es un complemento nada más del modo. La tercera era, después de la discusión, a ambos amigos se disculparon. En este caso, disculparse es un pronominal recíproco. ¿Se acuerdan del que tiene que haber como dos partes? Recíproco. La acción es mutua y se produce entre los miembros del sujeto plural, ambos amigos, ¿no? Se puede añadir el refuerzo mutuamente, que es como ah, casi como una cacofonía, pero no es necesario. Y ahí es también cómo podemos identificar, acuérdense del dato pedagógico, cómo podemos identificar si es un pronominal, ¿no? Y además recíproco, que se puede añadir mutuamente, el uno al otro también. El cuarto era el acusado parecía inocente ante el jurado. El verbo parecía es una clasificación copulativa. El verbo parecer actúa como un nexo que une al sujeto, el acusado con el inocente. La quinta era, ¿te arrepentiste de tu decisión? En este caso, el verbo es arrepentirse. Es un pronominal inherente o puro. En este caso, porque el pronombre te, que está aquí al inicio de la pregunta, es una parte obligatoria del verbo. Entonces, es, como les decía, inherente. Y no tiene la función sintáctica independiente, ¿no? No tiene sentido si simplemente dices arrepentiste de tu decisión, referido a quién, básicamente, ¿no? La seis era, hemos estado trabajando en este proyecto durante meses. Hemos estado trabajando. Aquí hay tres verbos incluso, ¿no? Todos son auxiliares, sobre todo hemos estado es el auxiliar más el verbo principal. Y esto creo que se los voy a marcar también para que sea más fácil de visualizar. Trabajando es el verbo principal. Yo me acuerdo estos ejercicios me encantaban porque te ponían justamente a decir cuál era el verbo principal, ¿no? Entonces tenemos nuestro verbo principal trabajando y el auxiliar que nos dice precisamente que es hemos estado, ¿no? Los verbos haber y estar funcionan en este caso como auxiliares para formar una perífrasis verbal, ¿no? Acuérdense que perífrasis une verbos para dar mayor sentido. Han perdido su significado original para aportar matices de tiempo, pretérito perfecto y de aspecto, de duración, el verbo principal al verbo principal trabajando. La siete era el niño se cayó de la bicicleta, pero no se lastimó, ¿no? Entonces, el verbo, el primer verbo se cayó, es un pronominal cuasi reflejo. Se cayó, ¿se acuerdan que es como una introspección? Y el pronombre se no es un objeto directo ni indirecto, simplemente indica que la acción sucede sobre el mismo sujeto y que la experimenta de forma no voluntaria, ¿no? Perdón. Como les decía, y está justamente en la presentación, la perífrasis cambia completamente las funciones de los dos verbos y como lo estamos viendo en este ejemplo, por si acaso, de acá arriba, ¿no? Hemos estado, nos está dando justamente un significado de tiempo y de aspecto. En cambio, perdón, ¿cómo era? Los verbos compuestos tienen su significado per se, ¿no? Entonces, por eso les decía, les he añadido la definición de perífrasis justamente para que puedan diferenciar de un verbo compuesto, ¿no? La perífrasis es el complemento al verbo principal, como es en este caso trabajando, ¿no? Simplemente eso, esa aclaración, que curiosamente el libro tampoco lo hace. No sé, me imagino que mucho la epistemología no está trascendiendo en el libro, pero bueno. Eh, el segundo verbo de esta oración es se lastimó. Nuevamente es un pronominal reflexivo. No es cuasi, este es totalmente reflexivo. Y obviamente la acción es realizada y recibida por el mismo sujeto, por el mismo niño, ¿no? Y el pronombre se fusiona como un objeto directo. En este caso, se lastimó, sí es como, el niño sí pasa a ser como un objeto directo, pero con el pronombre se, ¿no? Y el segundo ejercicio que les había incluido ahí extra era este de creación y transformación, donde había que utilizar verbos propuestos
para construir oraciones originales que cumplan con la clasificación sintáctica indicada, ¿no? Estas respuestas, por si acaso, solo son modelos y existen otras oraciones correctas posibles. Es como que esta no es la única respuesta, simplemente como para que vayan practicando. El verbo era leer y hay que usarlo como transitivo, ¿no? Entonces, una posible solución es decir, los alumnos leen la novela para la clase de literatura, ¿no? Están, está viendo una transición de los alumnos hacia la novela. El verbo llegar, el segundo era el verbo llegar y se lo tenía que usar como un intransitivo, ¿no? Entonces, en este caso puede ser una oración como mi pedido llegó esta mañana. No tiene una transición como tal, es intransitivo. El verbo quedarse se puede usar primero como copulativo o como un pronominal. Aquí podrían usarlo. Si es como copulativo, podría ser tras el intenso debate, la sala quedó en silencio. Y si fuera como un pronominal, acuérdense que tiene que tener, puede ser reflexivo. En este caso, nosotros nos quedamos. En realidad, este es el que se puede usar como mutuamente a conversar después de la película. El siguiente verbo era encontrarse. Este sí hay que usarlo como transitivo y luego como pronominal recíproco. Si fuera transitivo, es el arqueólogo encontró un antiguo artefacto. Si fuera recíproco, mis tíos se encontraron en el aeropuerto por casualidad. Y el último era verbo ir, que debería ser usado como una perífrasis. Aquí podemos ver cuál es la diferencia. Am, una perífrasis del verbo con un verbo auxiliar, ¿no? Entonces, una solución, posible solución es este verano vamos a viajar en el norte del país, ¿no? Entonces, el núcleo verbal en este caso es vamos a viajar, que está ahí marcado también. Eso los voy a dejar marcadito. Y vamos es precisamente, ay, perdón, el vamos a es la parte auxiliar. Entonces, lo vamos a cambiar a un rojo. Y viajar obviamente es el verbo principal, ¿no? Entonces, altamente útil y necesario hacer tal cual como los niños de colegio, utilizar colores para hacer las divisiones, ¿no? Entonces, estos eran los ejercicios de la primera clase de ayer y hoy día obviamente les voy a complementar a la explicación con algunos otros ejercicios, pero sobre todo con las preguntas y obviamente el lunes vamos a ver las preguntas, cuáles son las soluciones de las preguntas que lo que me han indicado es que las haga lo más difíciles posibles porque al parecer esa es la manera como tienen ustedes los exámenes de ascenso, ¿no? Con esto estaríamos cerrando esta clase de hoy y nos alistaríamos para la clase del lunes, que es donde vamos a terminar ya de ver lo que es el verbo como tal, ¿no? Si tienen, nuevamente les repito, esta clase va a ser subida al YouTube, así que si necesitan repasarla e inmediatamente la acabemos, les voy a pasar, lo primero es la presentación, pero denme chance y estas respuestas de las actividades y los ejercicios y denme chance de una media hora porque me faltaba ponerlo en formato las preguntas, ¿sí? De la clase de ayer y de hoy día. Ahí veo una pregunta, un comentario. Sí, sería simplemente eso. Mil disculpas por los retrasos. El lunes ya voy a tener todas mis cuentas enlazadas. Lo que pasa es que como yo trabajo con varias cosas, tengo más de 5 navegadores que utilizo, no todos son Chrome, así que sí, mi navegador principal no estaba enlazando justamente con la cuenta de YouTube y mi navegador principal no es Chrome, es uno que se llama Brave. Se los recomiendo si quieren un poquito de seguridad, así que les puede servir. Algunas otras inquietudes y ustedes me dirán también si les parece. Yo quería hacerles como algunos ejercicios complementarios para algunas de las clases. No sé si conocen ustedes algunas herramientas como el Kahoot, que puede ser como para hacer actividades extras y que también les puede servir obviamente para preparar algunas de sus clases con sus estudiantes, sobre todo cuando les toca la mala pata de que tienen que haber clases virtuales, ¿no? Y a veces creo que a ustedes les cuesta un poquito más. A mí, yo he estado súper acostumbrada a clases virtuales, pero les puedo igual ahí dejar como unos ejemplos de cómo pueden utilizar algunas herramientas para que sus chiquillos puedan pues estar practicando también
todas estas cosas tan complejas que obviamente cuando le estudias el verbo así, realmente dices, ay, pero es también muy apasionante, ¿no? Entonces, como para que sus niños no estén muy sobrecargados o detesten esta parte, entonces quizás puedan jugar con algunas herramientas virtuales, ¿no? Entonces tampoco es obviamente obligatorio, simplemente se las voy a dejar en algún momento como opcionales y ahí ustedes curiosean y pues si tienen preguntas de cómo funciona la herramienta, etcétera. Obviamente siempre herramientas gratuitas, porque lo que menos tenemos es un presupuesto para comprarlas, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por su paciencia y nada, cada vez que vea esas palabras complejas, yo sí lo voy a tratar, como les digo, de poner como las explicaciones y analogías sencillas, porque, como les digo, ustedes obviamente no creo que utilicen ese vocabulario tan complejo con los niños, pero ustedes obviamente como buenos maestros de esta área, obviamente tienen que dominarlo, ¿no? Al derecho del derbez. Y obviamente si llegan a tener contacto con algún maestro superior o con un director, pues créanme que siempre saber un poquito extra es muy necesario, ¿no? Entonces con esto voy a parar la grabación. Muchas gracias por su paciencia y su tiempo y pues tengan un buen descanso, ¿ok?